Padre nuestro, en esta hora que queremos continuar nuestro estudio, queremos invitarle para estar presente entre nosotros, Señor. También queremos pedir tu Santo Espíritu para que abres nuestras mentes, esté también presente con tus santos ángeles para que puedan proteger contra cualquier distracción, Señor. Esté con nosotros, con mi hermano Tyler y conmigo, para que podamos hablar conforme tu voluntad, Señor. Así pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a todos. So, the first thing Bueno, la primera cosa is I want us to ask questions. yo quería que ustedes hagan preguntas, o you will ask questions. No, I want both, I guess. Él va a hacer preguntas y ustedes también. I want to know if you're not understanding what I'm saying, or if you're not following. Yo necesito saber si ustedes comprenden lo que voy a explicar. So if something doesn't make sense to you, O sea, si hay algo que no hace sentido para ustedes, then please raise your hand, por favor, levanten su mano. and we'll try to address whatever the thing is. Y vamos a intentar de explicar lo que no quedó claro. Because I would rather get through half of the material Porque yo prefiero pasar solamente por la mitad de material and everyone would understand it perfectly y cada uno entendiendo perfectamente than to do all of it and nobody understood any of it. que pasar por todo el material y nadie realmente entendió alguna cosa. Because one of the things we are going to address as we go through this study Porque una de las cosas que nos vamos a estudiar juntos durante ese estudio it's not about how much you know, no es sobre cuánto tú sabes, it's about what you do with what you know. es sobre qué haces con lo que sabes. So I encourage feedback and participation. O sea, les quiero invitar para participar, para dar una respuesta. What I plan to do today, or over this week, Mi plan durante esta semana is to first begin in Ezra 7:9, es empezar en Esdras 7:9 and we're going to lay a foundation y vamos over the next couple days. a colocar un fundamento primeramente. And then we're going to build upon that foundation. Y enseguida vamos construyendo encima de este fundamento. And our objective Y nuestro objetivo is to see how Millerite history es ver cómo la historia millerita repeats in our line. se repite en nuestra línea. That is the fundamental principle that we're going to try to identify. Este es el fundamento principal que queremos identificar. But we're going to find that as we go through that simple thought, Pero vamos a ver que pasando por esta idea simples, that there's an infinite amount of depth. que en realidad hay una profundidad infinita. And it's my hope that we can touch upon some of those deeper points. Y yo espero que podremos tocar algunos de estos puntos más profundos And specifically, y específicamente address the topic of our near close of probation. quiero hablar sobre el asunto de nuestra cierre de la puerta de la gracia, que está muy próximo, And how dangerously unprepared we all are. y sobre cuán despreparados, peligrosamente despreparados nos encontramos. Because our focus is going to be primarily on the midnight cry. Porque nuestro
enfoque es principalmente en el clamor de la medianoche. And as Brother Marco was discussing this morning, Y así como mi hermano Marco estaba explicando esta mañana, this is the point where you could easily tell between the two classes. es el momento, el punto donde se puede distinguir fácilmente entre dos grupos. This is where you're going to demonstrate whether you're the wise or the foolish version. Es allí donde vas a demostrar si eres sabio, si eres insensato. And once that demonstration is made, Y una vez que esto se demuestre, it's your destiny is fixed for eternity. tu destino está determinado para toda eternidad. And another primary point I hope to establish Y un otro punto principal que yo quería establecer is how imminent our close of probation is. es cuán inminente es nuestro cierre de puerta de la gracia. So, again, we want to begin in Ezra 7:9. Una vez más, queremos empezar con Esdras 7:9. So let's turn in our Bibles. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. And I think what I'm going to do, because I know that people watch these videos, I'm going to actually read all the verses in quotes. And Sounds good to me. Él va a leer primeramente en inglés porque después se va a encontrar en internet y enseguida yo leo en español. Okay. Ezra 7:9. Esdras 7:9. And 8, sorry. 9 y 8. And he came to Jerusalem in the 5th month, which was the 7th year of the king. For upon the 1st day of the 1st month began he to go up from Babylon, and on the 1st day of the 5th month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Here's Ezra 7:9 Esdras 7:9 is going to give us a structure, nos dará una estructura, and it's going to be very simple. y será una estructura simple. But the structure that it's going to give us Pero la estructura que esto nos da is the foundation for many other lines of thought. es el fundamento para varias otras líneas de pensamiento. So let's try to put the story of Ezra in context about what's happening. Entonces vamos a intentar de colocar este evento de la historia de Esdras 7:9 en un contexto. ¿Qué está pasando? So first I just want to deal with some history. Vamos a tratar un poco de historia primeramente. How many of us are familiar with the history of Ezra? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Esdras? 1, 2, Okay, we have a 3. couple people. Hay algunos. Okay. Ahí. So Ezra Bueno, Esdras is the one who's going to deliver the third decree to Jerusalem. Esdras es aquel que va a entregar el tercer decreto en Jerusalén. What's third decree? With O. D. Is it still the? Mhm. Okay. 3D. Yeah. Okay. Tercer decreto. Un tercero y un D. Okay. Okay. And this third decree Y este tercer decreto is going to begin the 2300 days. va a dar inicio a los 2300 días, Which we understand will end in 1844. que nosotros entendemos se terminan en 1844. And Ezra is going to give this decree in the year 457.
Y Esdras entrega este decreto en el año 457 What is BC and what's BC? AC. AC. It's the same, okay. Okay. And we know before him, Y sabemos que antes de él we have the second decree tenemos el segundo decreto and the first decree. y el primer decreto. The first decree was given by Cyrus. El primer decreto dado por Ciro, The second was given by Darius. el segundo por Darío And the third was given by Artaxerxes. y el tercero por Artajerjes. And this is the decree that fulfills Daniel 9. Y este es el decreto que cumple con Daniel 9. Let's go to Daniel chapter 9 for a moment. Por un momento vamos a Daniel 9. And I'm going to read from verse 24 to Vamos a leer desde el 27. versículo 24 a 27. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth from the commandment to restore and to rebuild Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets and walls shall be built again, the walls even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Daniel 9, 24 to 27, right? Mm-hmm. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la determinada sobre el pueblo asolado. So here we see the prophecy of the 490 years. Acá tenemos la profecía de los 490 años. And this is the history of the crucifixion Y es la historia de la crucifixión. and the passing by of the Jews. Y también cuenta la historia de los judíos siendo pasados. And in 457, Y en 457, in verse 25, en versículo 25, we see the fulfillment of we see the beginning of this prophecy.
tenemos el cumplimiento de esa profecía, el comienzo de esa profecía se cumpliendo. So in 457, En 457 this third decree is going to go into effect, entrará en vigor este tercer decreto and it's going to fulfill the 2,300 days and take us to 1844. y Very simple. va a cumplir con los 2300 días y va a dar inicio a ese periodo. Bien simples. But what we're going to see Pero lo que nosotros vamos a ver is that the Lord is going to parallel the beginning of the third decree and the end of the third decree. Vamos a ver que el Señor va a poner en paralelos el comienzo del tercer decreto con el fin del tercer decreto. So let's just look at this history a little bit more, Vamos a mirar un poco mejor esa historia. and let's look at the rest of the year 457. Let's look at the other waymarks. Y vamos a mirar al restante de este año 457. Vamos a marcar los hitos que hay en este periodo. Okay. So this is 457, Acá tenemos el año 457 antes de Cristo. and we're going to look at this year. Y vamos a mirar qué ocurre en este año. Okay. And the first thing we saw Y la primera cosa que hemos visto is that when Ezra's leaving Babylon, es cuando Esdras sale de Babilonia. it's on the first day of the first month. Esto ocurre en el primer día del primer mes. First day, that works? Yeah. Okay. It's on the first day of the first month that he begins to leave Babylon with this decree. Empieza a salir de Babilonia el primer día del primer mes junto con este decreto en su mano. Can you write leaves Babylon? Sale de Babilonia. And he's going to eventually come to Jerusalem Y llegará entonces a Jerusalén on the first day of the fifth month. el primer día del quinto mes. And if you want to write, arrives in Jerusalem. Llega en Jerusalén. Okay. So that's fairly simple. Simples. Let's read from our notes. Vamos a leer de nuestras And I'm not sure what page we're on. nuestras notas. Okay, page 2. Sería la página 2 en sus notas acá, And let's donde read, empieza con visión de conjunto. from Ezra's disappointment. Y vamos a leer sobre el chasco de Esdras. Okay. And we can go paragraph by paragraph, I guess. In the issuing of this decree by Artaxerxes, God's providence was manifest. Some discerned this and gladly took advantage of the privilege of returning under circumstances so favorable. A general place of meeting was named, and at the appointed time, those who were desirous of going to Jerusalem assembled for the long journey. I gathered them together to the river that runneth to Ahava, Ezra says, and there abode we in tents 3 days. La promulgación de ese decreto por Artajerjes puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos la discernieron y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables. Se designó un lugar general de reunión y a la fecha señalada, los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. Dijo Esdras: juntélos junto al río que viene de Ahava y reposamos allí 3 días. Okay. Ezra had expected that a large number would return to Jerusalem, but the number who responded to the call was disappointingly small.
Many who had acquired houses and land had no desire to sacrifice these possessions. They loved ease and comfort and were satisfied to remain. Their example proved a hindrance to those who otherwise might have chosen to cast in their lot with those who were advancing by faith. Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes. Amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe. As Ezra looked over the company assembled, he was surprised to find none of the sons of Levi. Where were the members of the tribe that had been set apart for the sacred service of the temple? To the call, who is on the Lord's side, the Levites should have been first to respond. Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? A la convocación, ¿quién está de parte del Señor? Los levitas deberían haber sido los primeros en responder. Okay. So what we want to mark here Lo queremos marcar acá, is that on the first day of the first month, que al primer día del primer mes, when Ezra leaves Babylon, al salir de Babilonia, Ezra is disappointed. Esdras se queda chasqueado. Yep. Actually, let's do it underneath because there's a couple things, I guess. Yeah. Tenemos acá un chasco. And let's look at our next waymark, or our next symbol. Vamos a mirar el próximo símbolo. Okay. Now we're going to look at the tarrying that Ezra is going to do. Ahora vamos a mirar a la tardanza. Once more, Ezra appealed to the Levites, sending them an urgent invitation to unite with his company. To emphasize the importance of quick action, he sent with his written plea several of his chief men and men of understanding. While the travelers tarried with Ezra, these trusted messengers hastened back with the plea, "Bring unto us ministers for the house of our God." The appeal was heeded. Some who had been halting made final decision to return. In all, about 40 priests and 220 Nethinims, men upon whom Ezra could rely as wise ministers and good teachers and helpers, were brought to the camp. Nuevamente Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación a unirse con su grupo para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente. Envió con su súplica escrita a varios de sus hombres principales y hombres doctos. Mientras que los peregrinos quedaban esperando con Esdras, aquellos mensajeros de confianza se apresuraron a llevar la súplica destinada a atraer ministros para la casa de nuestro Dios. Esta súplica fue escuchada. Algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. En total llegaron al campamento unos 40 sacerdotes y 220 de los netineos, hombres en quienes Esdras podía confiar como sabios, ministros y buenos maestros y auxiliadores. Okay. So Ezra is now tarrying. Esdras aquí está tardando. As he's waiting for these Levites, or he's waiting for these ministers. Porque está esperando por estos ministros. So Esdras leaves Babylon, sale de Babilonia and he goes to this river.
y va hasta el río and he's going to make camp there y allá se va a acampar, while he waits for the rest of the people to come out. esperando que salgan el restante del grupo. And then they're going to journey Y entonces viajarán from this point to Jerusalem. de este punto hasta Jerusalén. And so what we're seeing is right as they leave, he's disappointed because of the amount of people that are coming out. Lo que vemos primeramente, al salir a un chasco, él se queda chasqueado con el grupo tan pequeño. And he's also tarrying, waiting for the rest of the people to come out. Y también va a tardar esperando al restante del grupo para que llegue el restante. And if you can write tarries. So we're seeing a tarrying marked. Vemos aquí marcado una tardanza. Okay. So let's read the next quotation. Vamos a seguir con el próximo texto. During the few days that the Israelites tarried at the river, every provision was completed for the long journey. We departed, Ezra writes, on the 12th day of the first month to go unto Jerusalem, and the hand of our God was upon us, and he delivered us from the hand of the enemy, and such as lay wait in the way. About 4 months were occupied on the journey. The multitude that accompanied Ezra, several thousand in all, including women and children, necessitating slow progress. But all were preserved in safety. Their enemies were restrained from harming them. Their journey was a prosperous one, and on the first day of the 5th month, in the 7th year of Artaxerxes, they reached Jerusalem. Durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río, se terminaron todos los preparativos para el largo viaje. Escribió Esdras. Y partimos del río de Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. El viaje ocupó más o menos 4 meses, pues la multitud que acompañaba a Esdras y sumaba en total varios millares de personas, incluía mujeres y niños, y exigía que se avanzase lentamente, pero todos fueron guardados sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Su viaje fue próspero, y en el primer día del 5º mes, en el año 7º de Artaxerxes, llegaron a Jerusalén. So Ezra takes 4 months. Entonces llevan 4 meses. Esdras lleva 4 meses. Yes. Yes. He takes 4 months to get to Jerusalem. 4 meses para llegar hasta Jerusalén. And he arrives on the first day of the 5th month. Y llega el primer día del 5º mes. Is everyone following so far? I know we're just doing history. ¿Todos están siguiendo hasta aquí? ¿Es solo historia? Amen? ¿Tranquilo? ¿Amén? Okay, good. And if we look at our next quote, Y si miramos nuestro próximo texto, we're going to see that the decree veremos que el decreto is going to go into effect in the autumn. entra en vigor en otoño. This is the third decree. Esto es el tercer decreto. O-N-O. Yes, with a Over which one? N. Over the N. Yeah. That's good. There you go. Okay. So this decree is going to go into effect in the autumn. Ese decreto entra en vigor en otoño. And the reason for this Y la razón por esto was that when Ezra arrives in Jerusalem, es cuando Esdras llega en Jerusalén, he has to make provision to begin the work. tiene que tomar provisiones para empezar su trabajo. He has to organize, he has to get everyone ready. Necesita organizarse, necesita preparar a su equipo, And this is going to take some time. y eso lleva un tiempo.
and he will eventually begin this process in the autumn. Y entonces empieza este proceso en otoño. And we'll look at the significance of that as we go forward. Y vamos a mirar, entender la significancia más a frente, más adelante. So this is very simple so far. We're just looking at this historical, the historical line of 457. Hasta ahora muy sencillo. Estamos simplemente mirando a la línea de historia del año 457 a.C. Ezra leaves on the first day of the first month. Esdras sale de Babilonia el primer día del primer mes. He's going to be disappointed and he's going to tarry because of the few amount of people that come out. Y él se queda chasqueado y tarda. He's going to spend 4 months journeying. Y va a pasar 4 meses viajando. And on the first day of the 5th month, he's going to arrive. Y él llega el primer día del 5º mes. And then we know from the spirit of prophecy that this decree, this third decree, will go into effect in the autumn. Y sabemos del espíritu de profecía que este tercer decreto entra en vigor en otoño. Okay. Let's read from the Great Controversy, 326. Vamos a leer del conflicto de los siglos 326. In the 7th chapter of Ezra, the decree is found, verses 12 to 26. In its completest form, it was issued by Artaxerxes, king of Persia, 457 BC. But in Ezra 6:14, the house of the Lord at Jerusalem is said to have been built according to the commandment, or decree, of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. These 3 kings, in originating, reaffirming, and completing the decree, brought it to the perfection required by the prophecy to mark the beginning of the 2300 years. Taking 457 BC, the time when the decree was completed, as the date of the commandment, every specification of the prophecy concerning the 70 weeks was seen to have been fulfilled. Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 12 a 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos 3 reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Okay, so at this point, everything is complete and ready for the third decree to begin. En este momento está todo listo, todo completo para que empiece el tercer decreto. Okay, now we want to look at the Millerite history. Ahora queremos mirar a la historia de los mileritas. So 2,300 years later, 2300 años más tarde, in 1844, en el año 1844, this decree will be fulfilled. se cumple, Will be completed. se completa este decreto. Okay. So, why is Ezra's line so important? ¿Por qué la línea de Esdras es tan importante? Why was it so important to the Millerites? ¿Por qué era tan importante para los mileritas? Does anyone know? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Porque estaba siendo cumplida en su tiempo. Porque estaba cumpliendo en su tiempo. It was being fulfilled at their time. It was being fulfilled, yes. The Ezra's line is going to be fulfilled in their history. Sí, correcto. La historia de Esdras se cumple en su historia.
But in a very simplistic way, pero de una forma muy simple, they were disappointed. ellos se quedaron chasqueados. They were wrong. Ellos estaban equivocados. They expected the Lord to come back in 1843, Esperaban la vuelta de su Señor en 1843 and He didn't. y no volvió. So what do you do when, what they did when they realized something was wrong? Entonces lo que hicieron cuando se dieron cuenta que había algo equivocado Is they went back to try to figure out what went wrong. es que volvieron para descubrir en qué se habían equivocado. And they studied the history of Ezra Y estudiaron la historia de Esdras to see if it could enlighten them about what happened. para ver si les podría dejar quedar más claro qué estaba mal. So it was very present truth to the Millerites. O sea, para los mileritas era una verdad muy presente. What Ezra did 2,300 years before Lo que hizo Esdras 2300 años antes was present truth era verdad presente, because it directly applied to their history. porque se aplicaba directamente a su historia. And whatever Ezra was doing became symbolic in their time. Y todo lo que Esdras había hecho se volvió simbólico para su propio tiempo. So let's talk about the disappointment. Vamos a hablar sobre el chasco. Now, we're going to have to, let's just read this next quote from Uriah Smith. Antes vamos a leer la siguiente cita de Uriah Smith. Okay. And what he's going to describe for us is what they misunderstood. Y lo que él hace es, él describe cuál era el mal concepto de ellos. And what they didn't understand or take into account Y lo que ellos no habían considerado is the full year concept. es el concepto del año completo. That if I have my birthday, if I have my birthday every year, Imaginemos su aniversario, su cumpleaños cada día, cada año. that I have to wait one full year Necesita esperar un año completo to be 1 year older. para que cumple más un año. That year begins on my birthday, El año se inicia en su cumpleaños and it's going to end on my birthday the next year. y termina, se cumple en su próximo cumpleaños. It wasn't a roundabout time. No era más o menos una fecha, It was exact. era una fecha exacta. And what the Lord did, what the Lord opened to them, Y lo que el Señor les abrió that He was counting time to the day. era que el Señor estaba contando tiempo hasta el día. So let's read Daniel and the Revelation. Entonces vamos a leer del libro Daniel y Apocalipsis. And this is a longer one, so I'll just let you read it. Yo Daniel voy- and the Revelation 2:33. Vamos a leer juntos en página 3 donde dice años completos, Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. La cuestión de cómo los días se pueden extender hasta el otoño de 1844, si se inician en 457 a.C., puede surgir en este momento, ya que requiere 1843 años añadidos a 457 para completar los 2300. Si presta atención a un punto, se podrán aclarar todas las dificultades. La cuestión es que se lleva 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después para llegar a 1300. De modo que si el periodo comienza el primer día del año 457, no podría terminar hasta el último día de 1843. Ahora
es evidente para todos que si una parte del año 457 había transcurrido antes de que los 2300 días comenzaran, esa parte del año de 1854 debe pasar antes que termine el periodo. Por lo tanto, debemos preguntarnos en qué punto del año 457 es que vamos a partir. Del hecho de que los primeros 49 años fueron destinados a la construcción de las calles y muros, aprendemos que el periodo debe ser fechado no a partir del inicio de la salida de Esdras de Babilonia, sino a partir del inicio efectivo de los primeros trabajos en Jerusalén, lo que es poco probable que podría ser antes del séptimo mes, otoño, de 457, ya que no llegó a Jerusalén hasta el quinto mes de aquel año. Esdras 7:9, por lo tanto, el periodo completo se extiende hasta el séptimo mes en el otoño del año judío en 1844. Okay, so he lays it out there very clearly Él lo explica aquí de forma muy clara, that it was full years that they were misunderstanding. que la equivocación era sobre los años completos. And to fully understand this quote, we have to look further Y para entender completamente esta cita, necesitamos mirar into their disappointment, al chasco. and we have to look at some of the Hebrew calendars. Y necesitamos considerar los calendarios hebraicos. ¿Hebraicos? ¿Hebreos? Okay. So there's a couple different Hebrew calendars, or a couple different calendars we have to look at. Vamos a considerar algunos calendarios. There's the Gregorian calendar. Tenemos el calendario gregoriano, This is our calendar. que es nuestro calendario. This is the time we're using presently. Es el tiempo que nosotros estamos aplicando en este momento. There's the Hebrew calendar, Hay el calendario hebreo, which is broken up into two different calendars. que se divide en dos calendarios distintos. You had the Karaite calendar and the rabbinical calendar. Tenemos el calendario caraíta y el calendario rabínico. So let's read a quotation Vamos, from Wikipedia, just helping us to describe this calendar. vamos a leer una cita de Wikipedia solo para entender mejor esos calendarios. Okay. The Hebrew calendar is a lunisolar calendar, meaning that months are based on lunar months, but years based on solar years. The calendar year features 12 lunar months of 29 or 30 days, with an intercalary lunar month added periodically to synchronize the 12 lunar cycles with the longer solar year. These extra months are added 7 times every 19 years. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, lo que significa que los meses se basan en meses lunares, pero los años se basan en años solares. El año del calendario cuenta con 12 meses lunares de 29 o 30 días, con un mes lunar intercalado añadido periódicamente para sincronizar los 12 ciclos lunares con el año solar más largo. Estos meses adicionales son añadidos 7 veces cada 19 años. Okay. So it was a 12-month calendar, O sea, era un calendario de 12 meses and it was either 29 days or 30 days per month. y tenía o 29 días o 30 días cada mes. And when they needed to synchronize the calendars together, the solar year with the lunar, Y siempre que fuera necesario sincronizar los calendarios con el sistema lunar con el solar, they would add 1 extra month. adicionaban un mes adicional. So they would have 13 months that year.
O sea, en este año habría 13 meses. So that's just a basic outline of the calendar we're looking at. Eso sería el concepto básico del calendario que vamos a mirar. Now we have a problem Pero tenemos un problema, because there's two different calendars in the Hebrew. porque los hebreos tenían dos calendarios diferentes. We have the Karaite calendar and the rabbinical. Hay el calendario caraíta y el calendario rabínico. And I want to talk about the difference between these two calendars. Y quiero comentar sobre la diferencia entre esos dos calendarios. So the Karaite calendar El calendario caraíta, was based upon a sect of Judaism él se basaba en una secta judía that comes to that begins after the destruction of Jerusalem. que se dio inicio después de la destrucción de Jerusalén. The same thing with the rabbinical. They come in after the destruction of Jerusalem. Lo mismo para el calendario rabínico. Igual empieza después de la destrucción de Jerusalén. And they're going to come in after the destruction of Jerusalem by Titus in 70 AD. Y con eso me refiero a la destrucción de Jerusalén por Tito en In 70 AD, after Titus destroyed. en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo, Okay. a Jerusalén. Okay. So the Karaites. Los caraítas, Let's read about them quickly in this next quote. vamos a leer sobre los caraítas en la próxima cita. And this is from the Encyclopedia Britannica. Es de la Enciclopedia Británica. The Karaites, a sect found in the 8th century, refused, with some exceptions, to recognize the normative fixed calendar and reintroduced observation of the new moon, leap years. Leap years were determined by observing the maturity of the barley crop in Palestine. Consequently, Karaites often celebrate the festivals on different days, on dates different from those fixed by the rabbis. Later, in medieval times, the Karaites adopted some of the normative calendar practices while rejecting others. Los caraítas, una secta fundada en el siglo VIII, se negaron con algunas excepciones, a reconocer el calendario fijado normativamente y reintrodujeron la observación de la luna nueva. Los años bisiestos se determinaron mediante la observación de la maduración de la cosecha de cebada en Palestina. En consecuencia, los caraítas a menudo celebraron las fiestas en fechas distintas a las fijadas por los rabinos. Más tarde, en la época medieval, los caraítas adoptaron algunas de las prácticas calendáricas normativas al tiempo que rechazaron otras. So why are we looking at this? ¿Por qué estamos mirando a esto? We're looking at this Estamos mirando esto because we need to understand, and the Millerites needed to understand, porque nosotros necesitamos comprender, así como los milleritas necesitaban entender, when the first decree went into effect, when the third decree went into effect. cuando entró en vigor el tercer decreto. So if it went into effect on July 1st, Digamos que el decreto entró en vigor el 1 de julio. July 1st, 457, El 1 de julio del año 457, then it should go into effect, then it should be completed in the year 1844, July 1st. entonces sería completo en el año 1844, al 1 día de julio. It would be the same day. Sería exactamente la misma fecha. But the problem is, Pero el problema es we have all these different calendars. que tenemos todos esos calendarios diferentes. So what they had to do is they had to synchronize two calendars, or three calendars, Lo que ellos tenían que hacer entonces era unir tres calendarios to figure out when this would actually take place in their time.
para comprender en qué fecha esto ocurriera en su tiempo. So, again, looking at the Karaites. Otra vez vamos a mirar a los caraítas. So the Karaites, they were a biblical, they followed biblical tradition. Los caraítas siguieron a una tradición bíblica. The Bible said this is how you calculate the new moon, or this is how you calculate the new year. La Biblia te decía, es así como tienes que contar el año nuevo. And they tried to keep that practice, or that practice. Y ellos intentaron mantener esta misma práctica. And to do this was based upon a combination Y ellos lo hicieron en una combinación of when the new moon happened, occurred, de observancia sobre la nueva luna, in combination with the ripening of the barley. en combinación con la maduración de la cosecha de cebada. And based upon when this happened, when these two things happened, Y dependiendo cuándo esos eventos ocurrieron, would determine when the new year would begin. esto iba a determinar cuándo se iniciaba el nuevo año. But here's the problem. Mas aquí el problema. To do this, Para hacer esto, you had to be in Jerusalem. tendrías que estar en Jerusalén. Because the barley only counted if you were in Jerusalem. Porque solamente se consideraba Or was only relevant if you were in Jerusalem. la maduración de la cosecha de cebada si tú estabas en Jerusalén. So I couldn't follow the barley in Babylon. O sea, no te servía observar la cosecha de la cebada si tú estabas en Babilonia. Or the barley in Egypt. O tal vez la cebada de Egipto. It was the barley in Jerusalem. Tenía que ser la cebada de Jerusalén. But the problem Pero el problema was that the Jews were scattered and Era- Jerusalem was destroyed. era que los judíos estaban dispersos, y Jerusalén estaba destruida. And this all took place after 70 AD with Titus. Y todo eso aquí ocurre después de 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén por Tito. So the Karaites, O sea, los caraítas, they stayed in Jerusalem and tried to figure out this. They tried to follow the correct way of keeping the new year. se quedaron en Jerusalén para entender cómo podrían dar continuación para observar el inicio del año. But the rabbinical Jews, which was the majority of the Jews, Pero los judíos rabínicos, que era la gran mayoría, they were all scattered all over the world. estaban dispersos sobre todo el mundo. And what they did was they came up with a new calendar, Y lo que ellos resolvieron era un nuevo calendario that was always the same. que siempre era igual, But it wasn't following the correct principle of the biblical reckoning. pero ya no seguía a los principios correctos como la Biblia los explica. And they based their calendar solely on the new moons, or on the moons. Y ellos se baseaban su calendario solamente a las lunas nuevas. So there's a difference between these two. O sea, hay una diferencia entre esos dos calendarios. And that's what the encyclopedia was saying, Y es eso que la enciclopedia nos dice, is that these festivals and the New Year's would be often celebrated on different days. es que estas fiestas, el comienzo del año nuevo, frecuentemente ocurría en fechas diferentes. Okay. So I'm going to try to illustrate these calendars. Yo voy a intentar de ilustrar esos calendarios. Black will be our year. Negro
será nuestro, Our calendar. nuestro calendario. Blue will be the Karaites, Azul, el calendario caraíta. and red will be the rabbinical. Y rojo, el calendario rabínico. So, I'm gonna do it like Daniel did at work. And remember, we're looking at the year. We're looking at the Millerite time period. Y no se olviden, estamos mirando al periodo de los mileritas. So all the hash marks Este lado aquí, así, marcado, or this block este bloque aquí, represents the year 1843, representa el año 1843, Gregorian calendar, Gregorian time. calendario gregoriano. This mark right here, Este marco allí a la mitad, this dividing line, esta línea divisoria, marks the new year. marca el año nuevo, This is January. es enero. Ian. Bien. Enero. And then we have the year 1844. Y luego tenemos el año 1844. Okay. Next we have the Karaite in the blue. Enseguida el calendario caraíta en azul. And we're going to confirm this in a moment. Y luego lo vamos a confirmar. But first I'm just going to draw it all out. Pero antes vamos a dibujar. This is what I'm forget. Their calendar would be shorter or long. Not shorter, but I'm thinking how to. It would be right here. I know that, but I'm thinking of. Shorter. Yeah. Yeah. Do that. Okay. Actually, I'm gonna make the rabbinical blue. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Azul será el calendario rabínico. Because it will make the most sense. It will stagger properly. Eso va a hacer más sentido con nuestra ilustración. So again, this is the year 1843. Otra vez, aquí el año 1843. And this dividing line Y esta línea divisoria is in March. ocurre en marzo. And this is March 21st. Y sería el 21 de marzo. M-A-R-C. Z-O. M-A-R-Z-O. Is there any? No. Okay. March 21st. 21 de marzo se termina, the year ends, The year ends. termina el año del calendario rabínico. Okay, are we following so far? ¿Todos me siguen hasta ahora? I'm just marking the differences in the years, when the years begin. Solamente estoy aquí ilustrando, marcando la diferencia cuando se empieza el año en los calendarios And diferentes. finally, the Karaite. Y ahora por final, el calendario caraíta. In their division to their new year Y su línea divisoria para el próximo año was April 19th. era en el abril 19. Okay. And this is Karaite is a C or a K? Sí. C. So this is Karaite, De aquí el calendario caraíta, rabbinical, rabínico, Gregorian. gregoriano.
Our year, we start in January 1st. Nuestro año se empieza en enero, el 1 de enero. I would tell you to put for January 1st in the first line to make to show that 1st January is the same of the other one and the other one. To comprehend better, I guess. Are you saying you add the 1? Yes. Okay. Except for the first month in the Gregorian calendar is equivalent to the other and to the other one. To rabbinical and the He's saying these dates are Gregorian. Oh yeah, I see what you're saying. I Okay. see what you're saying. Lo que él está diciendo es simplemente que estas fechas aquí, todos son de calendario nuestro, calendario gregoriano. ¿Okay? So this is the first day of the first month, Esto aquí sería el primer día del primer mes and this is also the first day of the first month. y también acá el primer día del primer mes. Thank you. Gracias. Based upon which calendar you're looking at. Depende a qué calendario estás mirando. So for us, it's January 1st, Para nosotros se empieza en 1 de enero, but the first day of the first month, the beginning of the new year, pero el primer día del primer mes would fall on March 21st in the Gregorian year. se empezaría en el calendario rabínico en el 21 de marzo en nuestro calendario. And the first day of the first month for the Karaites Y para los caraítas, el primer día del primer mes would be April 19th in the Gregorian. sería el 19 de abril en nuestro calendario. So you can see that they're all different. They're all different days. Ustedes ven que son fechas distintas And what we have to determine y que nosotros necesitamos entender is if we're going to follow the rabbinical or the Karaite. necesitamos determinar si vamos a seguir al calendario rabínico o caraíta. And we're going to follow the Karaite because the Karaites are using the biblical principle. Y nosotros vamos a seguir al calendario caraíta porque ellos siguieron a los principios bíblicos. Okay, we're going to take our break now, Vamos a hacer ahora una pausa and we will begin looking at this history again when we return. y luego cuando nosotros volvemos vamos a mirar más sobre esta historia. Okay, let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, Lord, we thank you for this day. Señor, te agradecemos por este día We thank you for this opportunity to be here, Lord. y te agradecemos por la oportunidad de estar acá. We thank you for the traveling mercies that you've afforded everyone. Te agradecemos por las bendiciones en los viajes que has dado a cada uno. We pray that you would pour out your Spirit upon this prophecy school. Te agradecemos y te pedimos que puedas dar tu Santo Espíritu a esta escuela profética. And that you would send your angels to minister to each and every one of us. Y pedimos que envíes tus santos ángeles para que ministren a cada uno de nosotros. We pray that you would forgive us of our sins, Te pedimos que perdones nuestros pecados, that you would have mercy on us, que tengas misericordia para conosco and that you would help us to have a true experience with you, Lord. y que nos ayudes a tener una experiencia verdadera contigo, Señor. That we would forsake sin, that we would forsake self, Que podemos dejar nuestro ego y nuestro pecado and that we would cling to you. y que podemos apegarnos a ti, Señor. We thank you, Lord, Te agradecemos, Señor, and we love you. y te amamos. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén.